Buen día maestro, soy alumno Sergio Medrano del tercero B, turno matutino, y hoy le vengo a explicar sobre mi trabajo PowerPoint. Es el siguiente tema que habla sobre la alimentación en las culturas antiguas y en la actualidad. Entonces, ¿qué es la alimentación antigua? La alimentación antigua, como su nombre lo dice, hablamos de las culturas que hace años existieron en este planeta, o en este país, mejor dicho. Hablamos de las culturas aztecas, maya, tolteca, de todas las culturas que tuvieron antiguas en la época de la conquista, que se alimentaban a base de la vegetación y animales que habían en su entorno. Bueno, en las carnes consumidas de la antigüedad, entre las más populares o entre las más consumidas en su tiempo, gracias a que ellos tenían este método de caza, o sea, iban, conseguían su alimento, que era la carne, animales con trampas o forma de cazar con flechas o lo que tuvieran a la mano. Las carnes que más consumían en ese tiempo eran las siguientes: eran guajolotes, faisanes, monos, iguanas, ranas, jabalíes, venados y armadillos. Esto era lo que acompañaba a su comida de los antiguos, de antiguas culturas prehispánicas. Y cómo se llama, ayudaban a que tengan una alimentación variada, y de esta forma podían obtener esto que se le llama biomoléculas. De esta forma podían tener biomoléculas para que sus músculos, sus fibras puedan tener mejor agarre en el cuerpo y no se desgastaran. Igual en su dieta, o más bien en su alimentación de ellos, consumían insectos. ¿Por qué insectos? Porque los insectos en esos tiempos eran vital fuente de proteína para ellos, para poder consumir y tener energías a la hora de hacer trabajos, cazar, conseguir animales para comer. Entonces, entre los principales insectos que consumían y que actualmente también se consumen son los siguientes: gusanos de maguey, es, escamoles, chapulines y, y los jumiles. Y estos son los principales insectos que se consumían, daban una fuente de proteína muy alta para ellos y los ayudaba a tener un mejor rendimiento, mejor energía a la hora de hacer sus actividades. Pero no solo esto era conformado por su alimentación de ellos, sino también entraban los vegetales, que eso hacía un complemento balanceado en su comida de ellos, para que no solo consumieran carne, porque la carne hasta cierto punto es mala. También consumían vegetales, que esos vegetales en la actualidad también se utilizan para poder crear comidas y poder consumirlo de una forma balanceada. Entre los vegetales que se consumían en la antigua Mesoamérica y en la actual, están las papas, el aguacate, el maíz, el chile, el frijol, el tomate y el cebollín. Estos eran los principales para poder tener variación en sus comidas y que pudieran consumir lo mejor posible de proteínas, carbohidratos, y poder tener biomoléculas en el cuerpo, proteína, energía que los ayudara en el día a día. ¿Cómo se preparaban estos alimentos? Estos alimentos no se preparaban como hoy se preparan, sino usaban el método de enterrar la comida y esperar a que se hiciera con el dióxido de carbono o el oxígeno que ellos mismos creaban a la hora de enterrar, ya que cuando enterraban enterraban en el suelo, abajo de la comida había como leña o lo que pudieran meter para que hiciera la comida, que eso hacía que saliera oxígeno y dióxido de carbono, que es lo que hacía que los alimentos se pudieran cocinar y esperar para que ellos puedan comerlo y degustarlo de buena forma. Es igual importante recalcar que ellos no usaban muchos condimentos, porque los condimentos en esos tiempos no eran como los que son ahora, que podemos conocer la paprika, la pimienta, la sal. Tal vez usaban algo, no sé, hojas, de un poco de algo que les dé el sabor a la comida. De esta forma podían consumir sus alimentos y podían estar nutridos a la hora de consumir sus alimentos.
En la actualidad, como su nombre lo dice, actualidad, ya no es de esta forma. Ya contamos con hornos, con estufas, con gas, con microondas. Todo esto nos ayuda a crear nuestras propias comidas, al igual que los mismos ingredientes, los mismos alimentos, los guisos, todo en esto que nos ayuda a que las comidas tengan sabor, la sal, todo esto se fue descubriendo de poco en poco para que nuestras comidas en la actualidad sean lo que son ahora y no se quedaran estancadas como eran en las antiguas culturas prehispánicas. Por mi parte es todo. Creo que este tema es muy interesante. Nos da a entender cómo las culturas en su tiempo se desarrollaban, cómo en las culturas en sus tiempos lograban hacer que sus alimentos pudieran estar listos y preparados para que ellos pudieran comer, las dificultades que tenían, cómo lo conseguían y a qué se debía que lo consiguieran, ya que en la actualidad de manera puedes ir a una tienda, a una carnicería o a una frutería y consigues todo lo que necesitas. En esos tiempos no, ellos tenían que cazar y conseguir su propio alimento para después prepararlo y tener las proteínas y la energía necesaria para poder estar en el día a día.